En Google Cloud estamos viendo cómo el rápido ritmo de la tecnología está transformando la atención médica y el cuidado de la salud. Se crean cantidades colosales de datos todos los días y este gran volumen plantea nuevas preguntas, nuevos desafíos y también nuevas oportunidades como nunca antes. Y esto realmente lo vimos muchísimo en estos 2 días de jornada del México Health Summit, desde la telemedicina, desde la adopción avanzada de la historia clínica electrónica, expediente clínico electrónico, cadena de suministro, las redes de colaboración para la distribución y suministro de vacunas. Ha sido realmente muchos desafíos, pero también muchísimas oportunidades. Esta creciente data, la más dinámica de la industria, está obligando a muchos de los proveedores con los que trabajamos, con los proveedores de salud y organizaciones, a repensar su estrategia de tecnología, de procesos, de recursos y construir nuevos enfoques digitales. Reconocemos que los desafíos en torno a la interoperabilidad, el acceso a los recursos informáticos a escala y la necesidad crítica de protecciones de seguridad y de privacidad a menudo han dificultado que muchas organizaciones traduzcan datos y conjunto de datos en mejoras significativas. Además, la creación y recopilación de estos datos ha ejercido una presión significativa sobre muchas personas, sobre muchas organizaciones dentro de nuestro sistema de atención médica acá en México, incluido pacientes y organizaciones, y también a nivel regional en Latinoamérica. Este año será un momento clave, realmente es un momento, si ustedes ven muchísimos estas presentaciones y los retos y las oportunidades que se nos avecinan desde ya, es donde se van a utilizar muchísimos los datos, es la era donde los dispositivos portátiles van a seguir aportando información sobre nosotros, los consumidores de salud, para ayudar en el apoyo diagnóstico e informar sobre las decisiones de salud. En Google, nosotros tenemos una misión sobre esta situación actual que ha traído aún más desafíos para brindar una atención continua y una solución integral, como por ejemplo la interoperabilidad de datos e infraestructura tecnológica para integrar ágilmente los datos de la atención médica, seguridad, privacidad y cumplimiento para hacer frente al panorama regulatorio. También tenemos la situación de los costos que exigen métodos de ahorro saludables para la gestión, para la industria hospitalaria, y el paciente de hoy está exigiendo realmente experiencias más fluidas en los servicios. Tenemos una misión que es precisamente ayudar al mundo a organizar la información, hacerla más accesible, hacerlas más útiles. Por eso estamos enfocando nuestras prácticas y alianzas y productos en torno a una única misión, que precisamente es fomentar la sustentabilidad a gran escala de las organizaciones, de todas en diferentes industrias y particularmente en la salud. Al organizar la información y hacerla viable, también a través de la tecnología ayudamos a las personas a generar un impacto más favorable en conjunto. Ahora, haciendo la información más accesible, durante años el sector salud ha sido una de las principales prioridades para nosotros en Google y para las empresas de Alphabet. Hemos hecho parte de nuestra misión trabajar con diferentes organizaciones para ampliar el acceso a una atención de calidad y mejorar los resultados de gestión en las comunidades de todo el mundo. Con ese fin, hemos realizado inversiones para crear soluciones que brinden mejores conocimientos, mejores resultados, acceso y para abordar los desafíos más urgentes en la atención médica. Recientemente y en los últimos años hemos lanzado soluciones de vanguardia como Cloud Healthcare API. Este es un componente bien interesante de cómo nosotros estamos aportando el impacto de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la organización de los datos en salud. Esto es lo que yo particularmente llamo la apificación de la salud en cuanto a la tecnología, permitir que esa orquestación de datos se puedan beneficiar organizaciones desde pequeñas, medianas y grandes y construir esta comunicación de los datos a gran escala. En una de las charlas anteriores también preguntaban muchísimo cómo organizaciones pequeñas podrían beneficiarse de los avances de la inteligencia artificial, de los avances de los experimentos con datos, y es precisamente a través de esto. Igual, el Healthcare Natural Languages API, esto es algo también bien interesante que hemos lanzado el año pasado. También permite crear experiencias de datos
en torno a la salud poblacional, como por ejemplo poder comprender los factores sociales determinantes de la salud, entender cómo el elemento social del ciudadano impacta su ambiente, su ecosistema con su salud. Realmente cómo podemos utilizar aquí la inteligencia artificial y el lenguaje natural para comprender esta información y generar políticas accionables y soluciones en nuestras organizaciones. Y también recientemente hemos estado incorporando consent management, todo lo que es la gestión del consentimiento del paciente y el consentimiento de los datos, precisamente para aplicar estas innovaciones en el campo del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial. En Google Cloud estamos trabajando con expertos que también comprenden precisamente los matices de liderar una transformación digital para los proveedores de atención médica, incluidos médicos, investigadores, que tienen conocimientos profundos de los desafíos del sector. Colaboramos de manera muy organizada a través de Alphabet con Verilight, que es una de las inversiones y empresas de Google en cuanto a avances de la investigación médica, con Google Health, y también en Google Cloud, precisamente organizando estos equipos y ofrecer este tipo de herramientas para resolver los desafíos que estaba comentando anteriormente. La transformación digital en la atención médica ha traído un impacto positivo en cuanto a la tecnología en la atención médica. Aquí se plantean varios panoramas de acuerdo a la realidad de las diferentes organizaciones de salud hoy en día en México. Es muy interesante porque de acuerdo a lo que está ocurriendo o lo que nos acontecía en el pasado, incluso para muchos lo que estoy mostrando en esta lámina es parte del pasado, pero para muchos también es parte de su presente, cómo tener organizar sistemas de imágenes para proporcionar mejor información a los médicos, o la implementación de la historia clínica electrónica, o la organización de la digitalización de ciertos procesos de salud, pero también tenemos organizaciones que hoy en día están viendo cómo crear almacenes y bodegas de datos clínicos para explorar información significativa que permita precisamente cómo apoyar en la instrumentación de soluciones, servicios y políticas en los diferentes comunidades en donde la organización pertenece. Y el futuro, realmente para muchos el futuro es hoy. El futuro en cuanto a lo que se está planteando en la atención de los servicios de salud es bien interesante. Cómo se puede hacer la monetización de los datos, es decir, cómo capitalizar estos datos para crear ecosistemas digitales de salud. Recientemente, desde los últimos meses, muchas organizaciones de salud están participando, creando ecosistemas de salud como Hospital Digital, más allá de la atención virtual, cómo tener un conjunto de servicios que permita organizar al prestador del servicio versus la aseguradora, el ecosistema farmacéutico y de dispositivos alrededor de todo un mismo entorno digital que proporcione este apoyo a las comunidades, a los pacientes y a los consumidores de salud. He aquí porque la telemedicina, los dispositivos médicos habilitados por inteligencia artificial y los registros de salud electrónicos, como mencionaban también, la historia clínica electrónica, son solo algunos ejemplos concretos que están cambiando por completo la forma en que interactuamos con los profesionales de salud, cómo se comparten nuestros datos entre proveedores y cómo se toman las decisiones sobre nuestros planes de tratamiento y resultados de salud. La innovación es el nombre del juego acá. La innovación y como también se mencionaba, la resiliencia ante estos desafíos, con el objetivo principal de agilizar el trabajo de los médicos, fomentar la colaboración, optimizar los sistemas, mejorar los resultados de los pacientes, reducir los errores humanos y reducir los costos a través de experiencias web y experiencias móviles, y también permitir ese contacto de la tecnología de manera más cercana con el consumidor de salud. Esta transformación digital también depende de tres pilares fundamentales. Comúnmente en conversaciones con muchas autoridades de salud y
y personas pertenecientes a organizaciones se preguntan cómo se puede orquestar esto para hacerle frente a todos estos desafíos, a todos estos retos, o por dónde debo comenzar primero, si organizar a la gente, o cómo si tengo la gente organizada colaborando, cómo yo puedo escalar mi modelo de servicio. Y aquí traigo tres grandes pilares como la infraestructura de tecnología de grado sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que la infraestructura o la modernización que nos estemos planteando satisfaga las necesidades de cumplimiento y normativas en cuanto a privacidad y seguridad de la información, en cuanto a la fundación de la infraestructura tecnológica que estamos proporcionando. La interoperabilidad de datos como uno de los articuladores de la comunicación y la orquestación tanto de la arquitectura de procesos, la arquitectura de datos y esta arquitectura tecnológica para precisamente alcanzar los objetivos que muchas organizaciones de salud se plantean. Y también algo bien importante, experiencias de datos. No simplemente analizar la información a través de bodegas de datos o visualizadores, sino construir experiencias de datos como bloques encima de los procesos que nosotros estamos mejorando a través de las personas y la tecnología y los procesos. La modernización de infraestructura de TI en salud es frecuentemente citada muchísimo en las últimas semanas, meses y años como uno de los principales desafíos que enfrentan los diversos ejecutivos de atención médica. Muy importante considerar el intercambio de información entre los sistemas y cómo ha ayudado en todo, desde comprender la disponibilidad de equipo de protección personal, ahora en esta situación de la pandemia, y camas, y de cuidado intensivo, hasta verificar la eficacia del tratamiento y prepararse para implementar la vacuna a gran escala. Esto, por cierto, es muy interesante, o sea, cómo yo puedo orquestar la información para entender la cadena de suministro, la cadena de frío, cómo puedo visualizar la interacción de los datos con el suministro de la vacuna. Van a ser elementos, estos tres en conjunto, que van a precisamente proporcionar muchísimo de los fundamentos para construir sistemas de salud resilientes. Con estos pilares en mente, aquí en Google, estas áreas de transformación estratégica, hemos planteado con diferentes organizaciones una estrategia para precisamente ayudarles y apoyar en estos objetivos. En la parte izquierda ustedes pueden ver que se trata del contexto organizativo, modernizar la infraestructura de datos, proporcionar analítica avanzada para mejorar la gestión hospitalaria, así como mejorar la productividad de los empleados para aumentar la eficiencia y colaboración en general. Y esta parte de analítica avanzada es muy interesante. La analítica avanzada ha tenido muchos progresos. Estamos hablando del Big Data Analysis, también de la query, de información. Sin embargo, la analítica avanzada hoy en día aplicada a la salud, podemos hablar de contextos como el Real World Data Evidence, que significa cómo yo incorporo información más allá de las fronteras de mi organización hospitalaria. O también podríamos incorporar aquí el término de hospital líquido, cómo esa información va fluyendo a través de todos mis procesos y cadenas de servicio, e incorporo la analítica para poder analizar el comportamiento y la efectividad de mi servicio y la experiencia del paciente. Y definitivamente la parte de productividad de los empleados. Y en el lado derecho, estamos tratando todo, con quién trabajamos, con quién nos relacionamos, el ecosistema, cómo apoyamos a los pacientes, experiencias fluidas o diseño de portales móviles o interacción a través de inteligencia artificial. La gestión de salud poblacional, en mi opinión, también es algo que está impactando ya. Incluso en estos proyectos de análisis de salud poblacional, donde se incorpora, como decía anteriormente, la parte de los factores determinantes sociales de la salud de ese ciudadano, así como todo el conjunto de elementos que hacen que gocemos de una buena salud, participa también la perspectiva del riesgo. Entonces, ¿cómo
cómo realizamos este fundamento para precisamente tener estos tres componentes y hacer un análisis efectivo de la gestión poblacional, o como hablaban anteriormente, el impacto de la diabetes en la población infantil. Así también, cómo colaborar en el ecosistema de salud, cómo crear estos ecosistemas digitales y, por supuesto, la seguridad, la privacidad y el cumplimiento tocan todas estas áreas en círculo. La gran pregunta acá es cómo mi organización, cómo nosotros como organización de salud o organización de biofarma o del ecosistema de salud en general, estamos priorizando esta estrategia para alcanzar en nuestros resultados, los objetivos. Desde apoyar la experiencia digital del paciente, y del médico hasta comprender la salud de la población y acelerar la investigación médica, Google Cloud está ayudando a organizar, administrar y analizar la información a escala para apoyar la transformación digital de las organizaciones. Precisamente como mencionaba anteriormente, inversiones de Alphabet, que es la compañía que abarca todas las iniciativas a nivel general, están apoyando la innovación en el cuidado de la salud, como Veralai y Onduo para la integración de dispositivos de pacientes, la administración de la atención crónica, o cámaras Nest para la atención domiciliaria. Es interesante un caso que nosotros colaboramos con Mount Sinai el año pasado para hacer monitoreo remoto de pacientes, incorporando este tipo de consolas de video y de cámaras para hacer este monitoreo seguro, dispositivos Chrome, Android, precisamente para facilitar este acceso a la atención domiciliaria, Fitbit para el seguimiento de la salud. Entonces, en general, nuestros equipos aspiran a hacer descubrimientos que impacten a todos, y el núcleo de nuestro enfoque es compartir nuestra investigación y herramientas para impulsar el progreso en el campo del cuidado de la salud. Estamos transitando un momento fuera de lo común. El impacto de la situación actual ha creado nuevos desafíos, y para muchos esto implica adaptarnos a nuevas formas de trabajar y resolver estos desafíos. Desde un conjunto de aplicaciones que mencionaba yo anteriormente, como Cloud Healthcare API, aplicaciones para ayudar a orquestar los datos en las instituciones de ciencias de la vida, como la aplicación de lenguaje natural, la inteligencia artificial y otras. Estamos ayudando a impulsar en las organizaciones de salud a mejorar los resultados de los profesionales y trabajadores en general y los pacientes. Estamos ayudando particularmente en México y en el mundo a instituciones a crear una cultura de innovación y de agilidad para alcanzar los resultados propuestos en cuanto al impacto del paciente y las comunidades, y en sí en el impacto de nuestra organización de salud con el ecosistema en general. Las organizaciones primero deben comprender el estado actual de sus datos. Esto es muy importante. Es cuando nos estamos planteando cómo hacer esta orquestación de soluciones y de procesos y de gente y lograr estos objetivos estratégicos. ¿Dónde residen los datos? Y en base a esto, luego trazar un camino hacia la estandarización e integración. Esto es algo también muy particular, muy interesante, cómo democratizar la información y descentralizar la información en salud, precisamente para lograr esta agilidad y fomentar esta cultura de innovación y proporcionar soluciones rápidas, precisamente. Y para poder hacer uso de estos datos de una manera segura, confiable y compatible también. Aquí brevemente es un caso de estudio de muchos de los retos que ocurrieron el año pasado y que me tocó participar también particularmente en cómo proporcionar soluciones o la visión de orquestar diferentes equipos multidisciplinarios y saber cuándo había una cama disponible, si la cadena de suministro estaba siendo resiliente en cuanto a la disponibilidad de medicamentos y cómo se estaba orquestando todo esto, ¿no? En la atención médica se busca información en tiempo real, obtener una vista única y simplificada de los datos de los pacientes. Sin embargo, las empresas de salud que integran sistemas de gestión de datos de salud dispares pueden enfrentar problemas y desafíos de interoperabilidad con la infraestructura centralizada.
La integración de datos suele ser el primer desafío que enfrentan las organizaciones de atención médica debido a la incompatibilidad de múltiples sistemas de infraestructura de salud. Muchas entidades están luchando porque han estado fragmentando sus herramientas de gestión durante años sin abordar problemas fundamentales de datos. Los problemas de datos incluyen, por ejemplo, la data discovery o el descubrimiento de los datos, donde están almacenados, elaboración de perfiles de datos, clasificaciones de seguridad y cumplimiento de datos o cifrados, estándares de calidad de datos o estándares de la industria, acceso a los sistemas y en general todo este concepto de integración. Los datos en tiempo real están permitiendo a los médicos recopilar, analizar y decidir sobre la condición de un paciente durante su interacción inicial. Cuando hablamos, porque en muchas fases el real time o el near real time o cerca del tiempo real realmente está evolucionando muchísimo en la medicina. Cuando hablamos de incorporar información externa del paciente, información del dispositivo médico, información de lo que está ocurriendo en el pabellón de cirugía, más la información prellenada del paciente, cuando nosotros combinamos esto con una información, con un propósito de la organización, vamos a una escala nueva de tiempo real, como hablaba yo anteriormente, de tener esa evidencia del mundo real, evidencia de mi contexto real para tomar información en ese momento del paciente. O por ejemplo, cuando hoy en día el desafío de COVID ha incorporado muchísimo a la medicina de precisión, a la medicina genómica, cómo incorporo el análisis genómico dentro de la historia clínica del paciente para identificar el resultado en cuanto a un tratamiento terapéutico, por ejemplo. Pueden ver aquí, esto sería bastante, tendríamos una sesión en particular, pero no quería dejar de pasar y mostrarles esta imagen de cómo, de una figura a alto nivel de cómo empezar a alcanzar estos objetivos de interoperabilidad. Vemos por un lado, como hablaba yo, la genómica y medicina de precisión, imágenes y la historia clínica electrónica o el Electronic Health Record como los principales pilares de donde se puede extraer data, generar estos datasets, hacerlos compatibles con los estándares, que precisamente allí es donde están ciertos retos, cómo puedo pasar las imágenes diagnósticas a la nube y facilitar la colaboración entre médicos y pacientes, o por ejemplo, estándares y APIs integradas para facilitar la visualización de la extracción de la información genómica, o cómo voy a utilizar el estándar HL7 o FHIR para crear un estándar dentro de mi organización que me permita el nuevo reto, como se ve abajo, de identificación de la información, de identificación de los conjuntos de datos para proporcionar esto con objetivos o académicos, objetivos de investigación o precisamente para proteger los datos del paciente, anonimizando esto, pero no interrumpiendo el análisis. Y aquí vemos abajo la parte, después de que planteamos esta estrategia, cómo incorporar modelos de Machine Learning. ¿Cuál es el modelo de Machine Learning que más se ajusta a la necesidad de la experiencia de datos? Y hay otras capas adicionales, sobre todo en este modelo de Machine Learning, cuando nosotros estamos incorporando, por ejemplo, el cómputo a la periferia, que ha sido mencionado, de cómo estos dispositivos pequeños o grandes médicos almacenan información en gran cantidad, tienen motores de inteligencia artificial y me envían ese dato para yo poder crear una experiencia de información al médico tratante o al investigador, por ejemplo. Bueno, nos hemos asociado con organizaciones para superar los desafíos de la atención médica, actuando rápido, innovando, colaborando. Hoy en día habilitamos a organizaciones de salud, por ejemplo, en Brasil, como Portal Telemedicina, al Ministerio de Salud en Chile, donde han creado toda una estrategia de generación de APIs para orquestar y organizar la información de manera amplia en varios e importantes contextos de información de salud poblacional, con
con Cambridge Health Alliance, cómo hacemos posible conectar la historia clínica del paciente con la telemedicina y tomar ese conjunto de datos para innovar en soluciones de atención médica, cómo administrar y almacenar datos bajo los estándares de FHIR como OHL7, como mencionaba anteriormente, cómo mantener repositorios de datos clínicos en la nube y sincronizarlos con otras aplicaciones de atención médica, cómo hacer integración de dispositivos con las imágenes médicas y cómo permitir también y descubrir información real y de impacto que le proporcione precisamente a los médicos, a la organización y también en muchos casos al paciente estadísticas avanzadas, ya sea de su salud o para el médico proporcionar información que sirva para el apoyo diagnóstico. Nosotros a finales del año pasado hemos lanzado principalmente en Estados Unidos, en Latinoamérica y en México. Estamos trabajando también con diversas organizaciones en hacer un análisis de madurez, colaborar con las organizaciones para entender en qué estado se encuentran en cuanto también en esos 3 pilares que veíamos anteriormente para poder lograr un mayor provecho de la orquestación de la interoperabilidad en mejor atención del paciente, cómo incorporar seguridad, eficacia y eficiencia en esta arquitectura. Si requieren, por ejemplo, algunas de las 4 bases de interoperabilidad, dónde se encuentran, cómo poder identificar los beneficios a los diferentes niveles. Sin embargo, primero acá hay que comprender el estado actual de los datos, como decía anteriormente, dónde residen, trazar un camino hacia la estandarización o la integración y poder entender cómo hacer compatibles los datos para alcanzar diferentes casos de uso o mejorar diferentes procesos dentro de todos los que existen en el universo de interoperabilidad. Esto es bien interesante. Hay información pública sobre este programa y sobre los partners y socios tecnológicos con los que estamos trabajando para precisamente ayudar a hacer ese autoanálisis y crear estrategias efectivas basadas en datos que agreguen valor a las organizaciones, que tengan velocidad y que sean compatibles con los resultados esperados por las diferentes organizaciones. Y bueno, también casi finalizando, Google Cloud siempre trata todos sus datos como información médica protegida y nuestros productos están habilitados por normativa como IPA sin costo adicional y también precisamente creamos productos y soluciones de industria, como hablaba anteriormente, para ayudar a resolver desafíos únicos que tienen las organizaciones de salud y también la industria farmacéutica, promoviendo la interoperabilidad de datos y el cumplimiento normativo. Estamos incorporando nuestras capacidades avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para ayudarlo a obtener información a partir de datos clínicos, acelerar la investigación y brindar una experiencia fluida al paciente, al cliente o al consumidor de salud. Nuestros equipos están comprometidos a trabajar para avanzar en el campo de la tecnología y la atención médica, lo que da como resultado un amplio número de publicaciones científicas y de investigación que hoy también en día están disponibles a toda la comunidad interesada para poder impactar de manera significativa el sector de la salud. Y de igual manera, como comentaba anteriormente, trabajamos en estrecha colaboración con empresas hermanas de Alphabet para proporcionar una sola vista de innovación, de cultura y de agilidad con todas las organizaciones con las que estamos colaborando actualmente. La gran pregunta hoy día es, bueno, ¿dónde se encuentra? ¿En qué ruta de la transformación digital? ¿En qué ruta, en qué estado yo me encuentro como organización? La innovación que nosotros estamos también proponiendo en estas 3 fases es de clase mundial, se aplican en cada una de estas etapas. Esto es bien particular hablar de dónde se encuentran acá, porque precisamente hoy en día hay un concepto llamado nativos digitales, ¿no? Hay empresas de salud que están proporcionando servicios de salud digital que prácticamente están en esta escala de Transform Your Business. Son empresas que nacieron
a partir de la transformación digital, a partir de la digitalización de la salud, y ya están preparadas para esa siguiente generación de servicios, ¿no? O dónde me encuentro yo si estoy en esta parte de Run My Business o Run Your Business, donde requiero crear estas capacidades para escalar en la nube y transformar de manera significativa mi modelo de entrega de la salud. Y aquí está ocurriendo realmente, va a dar muchísimo que hablar este año 2021 de muchísimas compañías que están saliendo dentro de los mismos hospitales, entidades aparte que están proporcionando servicios de valor agregado en esta ruta hacia la transformación. También por último, quiero agregar, tenemos una librería de contenido que pueden también acceder en la web, es el Healthcare y Life Science Content Library. Hay contenido de casos de uso, cómo estamos aplicando los diferentes soluciones y productos en organizaciones, y también algunos videos donde pueden tener una aproximación de cómo podemos colaborar y ser útiles en cuanto a las primicias sobre soluciones que hemos lanzado recientemente.